Para empezar esta predicación y como introducción para este sermón de esta mañana, me gustaría mencionar un poderosísimo texto que está evidentemente en las Escrituras. Me estoy refiriendo al Salmo 46, todos conocemos el principio del Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero quizás querría yo hacer más énfasis como texto introductorio para esta predicación, el versículo número 10, que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Continúa el texto en el versículo número 11 y nos dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a empezar la predicación. Vamos a orar. Amado Padre y Señor nuestro, muchas gracias por estos preciosos pasajes que tú nos das en toda la Escritura, preciosa es. Muchas gracias, Señor, por este texto, por poder acercarnos a ti, abrir las Escrituras y ver lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Tú sabes la necesidad de cada corazón aquí presente y te damos muchísimas gracias, Señor, porque podemos, Señor, escuchar tu palabra a través de las Escrituras y pedimos, Señor, que tu Espíritu pues obre en medio nuestro. Tú sabes cada necesidad de cada corazón y pedimos que tú lo suplas. Muchas gracias, Señor, por el privilegio de poder adorarte, poder haber tenido el recuerdo de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús a la espera de su segunda venida y poder ahora, Señor, sentarnos y abrir tu santa palabra. Pedimos, Señor, tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues con este salmo en mente, vamos ahora sí al pasaje que vamos a tener para la predicación de esta mañana, en el cual nos centraremos y nos quedaremos en este texto. Vamos a abrir las Biblias en Mateo capítulo 14 y vamos a leer los versículos del 22 al 33. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33, y quisiera hacer un especial énfasis y centrándonos en el versículo 27. Con este texto, pues retomamos la serie de mensajes que estamos teniendo con esos encuentros con el Señor Jesucristo. Así que vamos a tener esta lectura, ¿vale? Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 23, así dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor para este mensaje, para este sermón. Y como he dicho, me gustaría hacer un especial énfasis en el versículo 27, en el cual el Señor dijo: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y centrándonos en este versículo concreto, el tema que vamos a estar meditando esta mañana, pues cae ya por su propio peso en el texto, ¿verdad?
El aliento de Dios es el tema que vamos a meditar. El aliento de Dios. El ánimo que Dios da al corazón y al alma. Dios nos alienta, como título he puesto, Dios nos alienta, el creyente descansa. Dios nos alienta, el creyente descansa. Consecuencia y efecto en el cual encontramos el sosiego profundo del alma, en lo más profundo de nuestros corazones. Me estaba haciendo estas reflexiones. Me vino aquel pasaje en el cual Isaías menciona: como pastor apacentará su rebaño, en su seno llevará los corderos, con su brazo los llevará, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Dios nos alienta, nosotros debemos confiar. Dios nos alienta, nosotros debemos descansar en el Señor. Con estas reflexiones introductorias y con esta tremenda historia que hemos leído, ¿verdad? ¿Quién no queda conmocionado al ver lo que ha pasado en este texto? Con esta tremenda historia, pues nos situamos en contexto, ¿vale? El Señor Jesucristo se encuentra en la región de Galilea, al norte de Israel, ¿vale? Vemos cómo en la Escritura nos relata que después de estar en Nazaret, al comenzar su ministerio, se desplaza a esa región y está habitando por un tiempo en la ciudad de Capernaum, ciudad marítima. Vemos cómo va recorriendo toda Galilea y la Biblia nos enseña que el Señor iba predicando aquí y allá el reino de Dios. En ese tiempo, vemos en el ministerio, en el mar de Galilea, vemos cómo el Señor, a orillas del mar, coge una barca y se aparta a un lugar lejano. Las gentes del lugar lo saben, se agolpan a Él y están con Él, y el Señor, viéndolos, nos dice la Escritura a partir del versículo 13, y viéndolos, tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Marcos nos dice que eran como esas ovejas que no tenían pastor. En Lucas nos enseña que con esa compasión el Señor los recibió y les predicaba el Evangelio. Y con esa compasión nos menciona que sanó también a los enfermos. Transcurrido todo ese día, cuando comenzó a anochecer, el Señor obra el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y el versículo 20 nos dice: y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En este contexto, viniendo de un hecho extraordinario, se inicia esta historia en la cual hemos leído en esta mañana. Y en medio de la circunstancia adversa, notemos una fuerte tempestad en medio del mar. En medio de esta circunstancia adversa, con una arreciante turbulencia, Jesús les dijo: y aquí, versículo 27, el aliento de Dios. El aliento de Dios: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y analizando un poquito este pasaje, finalmente notemos algo en todo el conjunto de este texto que me llamó de una manera tremenda, y es algo precioso que vemos en todo el conjunto de este pasaje. En medio de todos esos acontecimientos vemos una pauta que se manifiesta en 3 ocasiones, matizándolo de la siguiente manera. Nos dice el pasaje enseguida. Me llamó la atención cómo empieza este texto en el versículo 27. Enseguida. Pero enseguida Jesús les habló. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Y lo hemos podido experimentar en cada una de nuestras vidas. El Señor está prestamente, está atento por sus hijos. Está por nosotros y está por y con nosotros a lo largo de nuestras vidas. Y el Señor, qué bueno es que prestamente viene y nos habla a nuestro corazón. Prestamente. A través de las Sagradas Escrituras, a través de la Palabra de Dios, a través de su texto sagrado, en el cual, pues cuando abrimos diariamente la Palabra, el Señor viene en nuestras necesidades y nos da
ese aliento de vida a través de su palabra. La palabra y la expresión enseguida nos da esa idea de que se realiza algo ipso facto, ¿verdad? Rápidamente, se realiza con prontitud, en ese mismo momento, en el acto, al instante. Y aquí en el pasaje, en todo su conjunto, lo vemos 3 veces repetidas. Lo vemos en el versículo 22. Nos dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Enseguida. ¿Vale? 27. Enseguida el Señor Jesús les habló. Y versículo 31 nos dice, al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No estaba sacando a Pedro de las aguas que se estaban hundiendo después de ir hacia el Señor Jesús andando. Y vemos que realmente está el Señor prestamente por cada uno de sus hijos. Y con esta celeridad, Jesús dijo estas palabras desde la turbulencia andando sobre el mar. Estaba considerando con ello cómo el Señor sabe lo que necesitamos en cada momento. Y lo que necesitamos en cada momento, el Señor nos lo da prontamente, prestamente, nos lo da a su tiempo y sin demora. Eso no cabe la menor duda, en absoluto. Y mucha atención. No nos da lo que queremos, nos da lo que realmente necesitamos. ¿Y qué necesitaban los discípulos en ese momento, en medio del mar, en medio de la turbulencia, cuando el Señor iba hacia ellos? Necesitaban confianza y ánimo. Confianza y ánimo. Eso era lo que necesitaban en ese momento. El Señor se los da prestamente. Enseguida Jesús les habló, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Volviendo al texto que nos ocupa, analizando un poco la frase y su estructura gramatical, me llamó la atención cómo el Señor manifiesta estas palabras y las expresa contundentemente, o sea, con autoridad que desciende del Altísimo, en medio de una circunstancia muy complicada para los discípulos. Aunque sí es cierto que si analizamos el texto, cuando tuvieron miedo era del Señor cuando venía, era de la turbulencia, imagino que también, pero eran marineros ellos. Entonces, pero estaban en una situación muy complicada. Y el Señor lo dice incluso como si fuera de una forma imperativa. Tened ánimo, ya. No permitáis el desánimo en vuestras vidas, a pesar de los pesares. Imperativa, pero no vemos el amor de Dios, del Señor, en estas palabras. No vino con una reprensión. Yo es que veo ahí ese amor y cariño a sus discípulos viniendo en una poderosa circunstancia adversa, diciéndole, animaos, que os doy mi aliento. Y me gusta hacer también un poquito de parafraseo de los textos, sin irme de él. Y he escrito lo siguiente, se puede parafrasear, y yo imaginaba al Señor diciendo, escuchad, mis amados, escuchad bien, tened ánimo y confiad en mí. Sé que tenéis miedo, no es pecado tener miedo. Un poco los sentimientos a flor de piel. Yo tenía miedo en estos días. Sé que tenéis miedo en medio de la adversidad. Recordad, mis amados discípulos, ayer, en la orilla, la multiplicación de los panes, de los peces. El salmista dice, ¿se habrá olvidado el Señor de sus misericordias, de sus piedades,
Y en ese momento el salmista viene y dice, no, enfermedad mía es esta, traeré a mi memoria los tiempos pasados, cuando salió Israel de Egipto con mano poderosa. Acuérdate del día de ayer, con 5 panes y 2 peces, lo que dice. La contundencia de la palabra de Dios, por otro lado, no dijo, os sugiero, no dijo, os propongo, os aconsejo, que os animéis. Un buen consejo, ¿verdad? Vas a un hermano y a una persona y le das un buen consejo, oye, anímate. No, aquí el Señor no lo hace de esa manera. La afirmación contundente de Jesús era llevarlos con poder al aliento de Dios y para llevarlos en su profunda necesidad, en el momento que estaban viviendo, para confiar en Dios. Para confiar en Dios. Siguiendo con el análisis de esta forma gramatical del pasaje, ¿cómo fueron dichas estas palabras? En medio de la tempestad. No fueron dichos con un susurro. Que también el Señor muchas veces nos habla y nos trata a la oreja, ¿no? Oye, hijo mío, escúchame. Aquí no es como lo hace. No lo hace con un susurro, ni con un murmullo, ni con un ronroneo, ni a sottovoce, ¿no? Como suelen decir los músicos. Exclamó a gran voz, levantando fuertemente su voz, retumbando entre medio de las ondas del mar, y les dijo, tened ánimo, porque yo soy, no temáis. El aliento en medio de una total impotencia del hombre en la dificultad, y salieron esas palabras de la boca de Jesús, tened ánimo. Y el texto nos menciona y nos matiza y nos lo reseña para que tengamos esa connotación correcta de cómo fueron dichas esas palabras del Señor. Nos lo pone con signos de admiración. Nos lo pone con signos de admiración. Es como si el Señor viniera y quisiera coger el corazón de sus discípulos y cada uno de nuestros corazones y zarandeándolos en medio de las tempestades de la vida y decirnos, tranquilos, estad tranquilos. Es muy fácil predicar esto, hermanos. Vamos a vivirlo, ¿vale? Vamos a experimentarlo en cada una de las circunstancias que el Señor, el buen Dios, nos trae a nuestros corazones y a nuestras vidas. Como si quisiera cautivar la atención de los discípulos y decir, alentaos, porque mirad lo que está pasando, estoy viniendo a la barca, tranquilos. Estoy viniendo a la barca de cada una de nuestras vidas. Es más, ya estoy en ella. Ya estoy en ella. ¿No nos produce esto aliento y sosiego en cada uno de nuestros corazones? He apuntado esta pregunta. ¿No nos produce ánimo para cada una de nuestras vidas? Y el Señor está en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras circunstancias. Por tanto, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y en el reposo también, y en la bonanza también, en todo tiempo también. Hemos cantado y entonado, se ha mencionado en la presidencia, adorando al Señor en todo tiempo. Alguien dijo que la manera de experimentar la fe es cuando hay tiempos difíciles. Sí, es verdad. Por supuesto, en tiempos de bonanza también. Pero especialmente en tiempos de dificultad. Ahora bien, situémonos de nuevo en la escena, ¿vale? Y yo, ya digo, me gusta ponerme un poquito e imaginar, y os pediría que imagináramos como si en primera persona pues también fuéramos en la barca. A veces las historias y los pasajes y los eventos de la Biblia los leemos como si estuviéramos de espectadores, y cierto es, ¿verdad? Pero es algo muy provechoso, muy beneficioso para el corazón, ponernos como si estuviéramos con Pablo y Silas en la cárcel, como si estuviéramos con Moisés al lado suyo, escuchando la voz de Dios que desciende de la zarza, como si viéramos
juntamente con el ejército de Israel, ver caer los muros de Jericó. Y aquí está con los discípulos en la barca. Imaginémoslo, ¿vale? Notemos que los hechos que tuvieron lugar fueron desde que comenzó el anochecer, y nos dice el texto, hasta que el Señor venía a ellos en la cuarta vigilia de la noche. Hace poco el hermano Miguel nos explicó lo que eran las vigilias de la noche. De las 6 de la tarde, la primera hasta las 9 de la noche, de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, la segunda, de las 12 a las 3 de la mañana, la tercera, y la cuarta, de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. En este periodo de tiempo, de las 3 a las 6, es la cuarta vigilia de la noche, y en ese momento, desde que anocheció, estaban los discípulos en la barca, intentando navegar, remar con las velas, y hasta la cuarta vigilia de la noche, el Señor no fue a ellos hacia la barca. Y pensando un poco en esta navegación, nos podríamos preguntar con los discípulos, ¿dónde está Jesús? ¿Alguien lo ha visto en la cubierta? ¿Dónde está? No está Jesús. ¿Dónde ha ido? Estaba en la orilla, hemos zarpado y no está. La gente, la multitud ya se ha despedido, ya la ha despedido. ¿Dónde está el Señor Jesús? ¿Por qué tarda tanto? Podemos pensar, imaginar, ¿se habrá dormido? ¿Nos ha dejado solos? ¿Acaso nos ha abandonado? ¿Se ha olvidado el Señor de cada uno de nosotros? Podríamos preguntarnos juntamente con los discípulos en la barca, ¿verdad? Qué evento tan maravilloso y precioso. Entonces, de repente, otro hecho extraordinario, como si fuera el juego de la oca. De hechos extraordinarios a hechos extraordinarios. Y aún en medio de todos los hechos extraordinarios, el Señor tiene que recriminar a los discípulos y a nosotros. No nos olvidemos. Hombres de poca fe. De un hecho extraordinario a otro hecho extraordinario. ¿Y qué está pasando allí a lo lejos? Como dice el término marinero, a lontananza, a lo lejos, casi en el horizonte. Parece que viene alguien. ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Es el Señor andando sobre las olas en medio de la turbulencia del mar que viene hacia la barca. Yo me atrevería a decir que este hecho es el hecho central de la historia. No es tanto los discípulos, no es tanto la tempestad, no es tanto lo que pasó ayer con la multiplicación de los panes y de los peces. No. El centro de esta historia es el Señor Jesucristo. Y el centro de la Escritura es el Señor Jesucristo. Y el centro de cada una de nuestras vidas debe ser el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo aquí un texto que no quiero dejar en el tintero. Salmo 89:9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tremendo versículo. Tremendo versículo. Pues los discípulos, en medio de toda esta circunstancia, cegados por el miedo, la turbación, la congoja, que es muy natural. Señor, no. O sea, no es pecado, como he dicho, tener miedo. Ahora bien, es depositar ese miedo en las manos del Señor, ¿verdad? Tener ánimo. Un fantasma. No, soy yo el Señor. Tranquilos, tener ánimo, en el cual el Señor nos da ese consuelo. Y con este texto, el pasaje nos catapulta a una tremenda realidad. Y he apuntado aquí. ¿Quién es el que produce el aliento al corazón? O sea, cualquiera puede decir, ten ánimo, pero no pasa de nuestros oídos, ni de su palabra, ni de su boca. No llega al corazón, no llega a las circunstancias, no llega a ningún otro lugar. Se queda en la puerta, pero este ánimo que estamos hablando, ¿quién es el que produce este ánimo? El Señor Jesucristo revela a sus discípulos, lo revela de la siguiente manera. Continuamos con el texto y nos dice, en el versículo 27, dice, tened ánimo, y ahora Jesús dice, yo soy.
Qué palabras tan recurrentes, analizadas a la luz de todas las Escrituras. Yo soy. Una afirmación contundente, ahora una poderosa realidad. Una afirmación que nos exhorta, animaos, alentaos, estad tranquilos, confiad y descansad. Y ahora respaldado por la poderosa realidad de que yo soy Jesús, yo soy Dios. Detrás de esa exhortación, esa invitación, esa contundente afirmación a sus discípulos que salía de la boca de Jesús, tenía el poder para ser respaldada porque Jesús es Dios. El poder dar ánimo en lo más profundo de nuestros corazones, en la bonanza, en la turbación, en la dificultad, en la alegría, en la tristeza, en la vida, en la muerte, en todo lo que puedas enumerar. De hecho, el apóstol Pablo dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y ese amor de Dios está también el ánimo de Dios, que el Señor nos infunda y nos da en nuestras almas, a través de nuestra vida y circunstancias que vamos viviendo. Te digo, bonanza, dificultad, cualquiera de las cosas. Cualquiera de las cosas. Respaldada por la poderosa realidad de que quien lo dice es Dios. Palabras dichas por Dios mismo, con toda su suprema autoridad. Autoridad del Dios omnisciente. El Señor todo lo conoce. El Señor conoce lo que estaba pasando en el corazón de los discípulos, lo que estaba pasando en las profundidades de la tempestad, lo que estaba pasando en medio del mar de Galilea, lo que estaba pasando con esas multitudes que tuvo compasión, lo que él estaba viendo y manifestando de que yo conozco lo más íntimo de tu corazón. Descansa, descansa. Autoridad de Jesús, que es el creador de los cielos y de la tierra, sustentador y dueño de todo. El Señor, que es poderoso por palabra y por obra. Tened ánimo, porque es Dios quien lo dice y Él es quien tiene el poder de darlo al corazón. Yo puedo decir a cualquier persona: ten ánimo, y yo se lo doy a su cara, a su cuerpo, y intento llegar más allá y no puedo. El Señor nos da el ánimo al corazón, a lo más profundo de nuestro ser, por palabra y por obra. Estaba pensando un poco, viendo un pequeñito inciso. ¿Os acordáis dónde comenzó el ánimo de Dios? En el huerto de Edén. El Señor cogió polvo de la tierra, formó al hombre y le dio aliento en sus narices y vino a ser un ser viviente. O sea, fue lo primero que hizo el Señor en la creación del hombre, después de formar la figura de barro. Muerte, inerta, sin alma, sin vida, sin nada. Y el Señor lo primero que da es su aliento. Y qué interesante que en medio de la dificultad el Señor viene a sus discípulos y les dice: tened ánimo. Lo primero que el Señor les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, este mismo Dios que se acercaba a la barca es el mismo Dios que infundió el ánimo a esa figura de barro, a esa figura de barro. Hay una serie de versículos en referencia a la divinidad del Señor. El Señor, cuando dijo yo soy, ¿no? ¿Dónde nos desplaza esta afirmación del Señor? A Éxodo, ¿verdad? Éxodo capítulo 3, en el cual vemos a Moisés delante de la zarza ardiente. El Señor le está diciendo: ve a Egipto y saca a mi pueblo, y que vengáis a hacerme sacrificio aquí. Después de todas las tretas que tienen Moisés con el Señor le está diciendo instrucciones, y luego Moisés le dice: y cuando vayan los hijos de Israel, ¿qué nombre diré? ¿Quién me envía? Y la tremenda afirmación del Señor, de Jehová, el yo soy el que soy.
y yo soy, os envío a vosotros. Con este nombre me conocerán. Jehová, la forma presente de la eternidad de Dios. Yo soy el que soy. En Juan capítulo 8, 58, vemos como el Señor Jesús le dice a los escribas y fariseos: antes de que Abraham fuese, yo soy. Después de una serie de dietas que tuvo, que no vamos a entrar en detalle, pero vemos cómo el Señor afirma que el yo soy del Antiguo Testamento soy yo. Porque Jesús es Dios. Jesús es el Altísimo, es Dios, hecho carne. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el primero y el último. ¿Quién dijo estas palabras? El Señor Jesús. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿A quién se refiere? Al verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: mira, Timoteo, este es el misterio de la piedad. Y qué interesante cómo empieza, entre otros matices, como dice, indiscutiblemente, no hay discusión alguna, no hay segundas lecturas, no hay ningún tipo de argumentación. Indiscutiblemente, este es el misterio de la piedad. Dios, subraya esto, Dios fue manifestado en carne. El yo soy, que estaba diciéndole a los discípulos, fue manifestado en carne. El Dios eterno. Dios eterno. Y otro versículo más que nos dice lo siguiente en Juan 5:20, y leo literalmente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, a su Hijo Jesucristo. Subraya también esto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Señor Jesús es Dios. Y Él es el único que nos puede dar ánimo y consuelo a nuestras almas. Y esto nos lleva, para finalizar este sermón, a lo que continúa diciendo el texto en boca de Jesús, en boca de Dios. Nos dice, versículo 27, tened ánimo, yo soy. Y aquí está. Causa y efecto. No temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis. Afirmación, respaldo, consecuencia. Se podría definir estas tres palabras del sermón entero. Afirmación, el Señor nos da su aliento. Respaldo, es el autor de la afirmación, que yo soy Dios. Y la consecuencia, por lo tanto, no tengas miedo. No tengas miedo de aquel que decía: sea la luz, fue la luz y creó todos los confines del universo, y que habita la eternidad y con el pobre y quebrantado de espíritu. Es el que te dice: no tengas miedo. Y yo me imagino un poquito con una sonrisita en el rostro del Señor. Esta libre brisa de tempestad, tranquilos, son mis bordes de mis vestiduras. Yo soy el Eterno, y con ello os infundo el aliento, me manifiesto que yo soy Dios, y os digo que no temáis. Uno de mis versículos preferidos: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A título de conclusión, recordamos lo que el Señor dijo a sus discípulos y también a nosotros a través de su palabra. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Unas palabras que son muy fáciles de memorizar. Memorízalas en tu corazón. Pero no solamente queden en la mente. Lleguen al corazón para luego ponerlas en práctica. Confía, sosiégate y descansa, toma aliento en el Señor, porque es Dios quien lo dice y es Dios quien lo da. Hace unas semanas compartí con los hermanos lo siguiente, y leo literalmente, ya para acabar la conclusión. Después de un periodo de calma, qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque si analizamos un poquito toda nuestra vida, en los tiempos de calma y tempestad,
tenemos un 99% de calma y un 1% de tempestad. Es verdad, ¿eh? Es que sí. Yo analizando mi vida es que largos tiempos de bonanza y algunas pinceladas de tiempo de dificultad. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Leo, después de un periodo de calma, quizás venga la tempestad, pero aún en la tempestad, ten calma, porque Dios está en medio de ella y el Señor nos da y provee aliento para nuestras almas, el aliento de Dios. Y con los ojos de la fe podemos contemplar cómo Jesús, andando por medio de las aguas tempestuosas, de nuestra vida, y ver cómo el Señor nos dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Que el Señor os bendiga grandemente, amados hermanos, y de nuevo muchas gracias por vuestras oraciones. Que el Señor